Buen día, hermanos. Bueno, hoy nos volvemos a encontrar y vamos a compartir una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en esta mañana me ponía a reflexionar sobre estos versículos donde hay una gran relación entre las palabras obediencia, fe y amor. Y en el versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cuando dice nacido de Dios, nosotros somos nacidos de Dios, donde nosotros podemos pensar que todo lo que transitamos en el camino del Señor, todo lo que pasamos dentro del camino del Señor, hemos sido tratados, pero en ese tratamiento que hemos tenido, hemos también puesto nuestra fe en Dios, nuestra fe en depositar todo lo que nuestro corazón tal vez en su momento o en este momento tiene. Y dependemos totalmente de Él para cada cosa. Así debería ser. Dependemos y ponemos nuestra confianza en Jesús para todas las cosas. Y lo que ha sido engendrado por Él, somos nosotros, sus hijos. Nosotros somos engendrados de Dios, sus hijos, nuestros hermanos en la fe. Somos engendrados, fuimos engendrados por Él, por un mismo Padre, ¿no? Por Dios. Y más adelante dice, en el 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Habla de la obediencia que debemos tener tanto en los mandamientos como Él nos dice, amar a nuestros hermanos en la fe, amar a sus hijos, ¿no? Que somos nosotros, yo o vos que está del otro lado, amarlos como Él dice, como dice su palabra, porque si no lo amamos, no estamos siendo sinceros con Dios, no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Entonces Él manda que amar a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, dice, y guardamos su mandamiento, habla de la obediencia. Dice en el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos, su palabra, sabemos que nos ayudan a resolver las diferentes situaciones, los diferentes problemas. Podemos ver las victorias, podemos ver las promesas cuando cumplimos y guardamos todos los mandamientos que Dios manda, ¿no? Y son palabras importantes que debemos tener: el amor, la fe, la obediencia. Y si somos nacidos, ¿no?, de Dios, venceremos al mundo,
venceremos al mundo, venceremos las aflicciones, las preocupaciones, las diferentes situaciones que a veces tenemos que pasar. Podemos vencerlo en la fe. Por eso es tan importante. Por eso estas palabras se relacionan, tienen una gran relación con nuestra fe, con nuestra obediencia, con nuestro amor. Podemos vencer, dice el mundo. Y también habla de la permanencia que debemos tener, la continuidad en el camino del Señor. Y cuando hablo del amor, que me quiero focalizar en ese punto, también quiero hablar de la tolerancia, del respeto, que hay situaciones que a veces pasamos y que debemos tolerar los procesos del otro, debemos tolerar tal vez en nuestra casa, no solamente en la iglesia, sino en diferentes ámbitos, como hijos de Dios, cómo nos comportamos, cómo actuamos, en las diferentes áreas, no solamente en el camino del Señor. Y cómo actuamos a veces con esas situaciones que tal vez nos sacan del lugar, nos desenfocan, nos hacen poner en otro estado que no nos queremos ver. Y ponemos en práctica el amor. Ponemos en práctica el amor. Y yo creo que en este tiempo lo debemos hacer. Debemos ser más tolerantes que nunca, amarnos unos con otros y permanecer en la fe, en lo que Dios te dice y en lo que Dios tiene como propósito para tu vida, para la mía. Debemos permanecer, ¿sí? Y el amor de Dios que Él tiene para nosotros, para sus hijos, para nuestros hermanos en la fe, debemos ejercerlo, debemos practicar ese amor que Dios quiere que hagamos. Debemos ponerlo por obra y veremos la gloria de Dios, veremos su mano poderosa, veremos las cosas maravillosas que Dios hace, porque lo ha hecho conmigo y seguramente lo puede hacer con vos. Dios mueve su mano de poder de una manera maravillosa. Y si pedimos, tal vez por un hermano, por un familiar o por aquello que vos creas que estés pasando o estén necesitando, vas a ver que Dios va a obrar con su perfecto amor. Y bueno, quería compartir este pasaje en la Biblia y que me pareció muy importante la relación que hay entre estas tres palabras. Y es para seguir meditando, es para seguir desmenuzándola. Así que te invito a que si querés volver a leer el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 1 al 5, y para que Dios traiga ese entendimiento, esa sabiduría, esa obediencia, esa permanencia en las cosas de Dios. Y Dios dice así: muestra que la fe y el amor y la obediencia se relacionan entre sí, como te decía. La fe nos conduce a una relación de amor con Dios. Como te decía, podemos ver la mano de Dios obrando de una manera maravillosa. Ese amor nos lleva a amar a otros cristianos, a otros hermanos en la fe y a la obediencia de sus mandamientos. Qué tan importante es la obediencia de sus mandamientos, donde tendremos una vida asegurada acerca de aquellas promesas que Dios tiene. Así que en esta mañana te bendigo,
que puedas seguir compartiendo esta palabra con alguien, que puedas seguir hablando esta palabra con un familiar, con un hermano en la fe. Y bueno, te bendigo, iglesia, y espero que sea de bendición esta palabra. Y les mando un fuerte abrazo a todos y nos volveremos a encontrar en la próxima, si Dios así lo quiere.